históricamente Jujuy ha sido una provincia conflictiva. Acordate que ha habido años anteriores de incidentes, de intervenciones. Es una provincia donde hay como un malestar permanente que nadie termina de resolver, y creo que el interés que termina teniendo el gobierno nacional en Jujuy es porque el presidente de la Cámara de Diputados, que es Fellner, es candidato a gobernador identificado fuertemente con el kirchnerismo, entonces algo tienen que hacer, no pueden distanciarse. Además, eso es un tema, no te olvides que es una frontera. Yo estaba mirando ahora un rato y ya hay un problema con Bolivia. Está entrando gente de Bolivia a pedir, como están regalando lotes como caramelos, como dice Morales, están pasando gente de la frontera y pueden tener un problema serio, ¿no? Sí, me llamaba la atención que el gobierno que está tan atento por ahí al pasado de los empresarios, bueno, en el caso del Grupo Clarín, ¿no? Con el caso de Blaquier, que es el dueño de Ledesma, y que hay una historia también ahí pendiente, Cristina directamente no... Pero en general la relación del gobierno con los empresarios ha sido una relación permanente, con los mismos empresarios con los que se relacionó los gobiernos anteriores, el de la Rúa, el de Menem, el de Alfonsín y el de los militares. Son los mismos grupos de empresarios, y con eso el gobierno se lleva bien, acuerda cosas. Muchas veces hay una simulación hacia afuera de un estilo ríspido para satisfacer a la barra peronista, pero en realidad nunca hay disidencias graves. ¿Y vos por quién pensás que se van a inclinar los empresarios, que los conocés, que hablas muchas veces con ellos? Yo no hablo con los empresarios mucho. Yo soy un periodista de política, soy un periodista matrero, de pie en la calle. Yo ando por la calle, escucho. No, además yo creo que hay una fantasía que el peronismo contribuye mucho, y en general en Argentina en la izquierda, de creer que el mundo de los negocios pone y saca gobiernos. Eso es lo más contrario a la realidad que se puede imaginar. Aquí en la Argentina y en todo el mundo, los hombres de negocios y las empresas se amoldan a las reglas de la política. Desde Venezuela, la Unión Soviética, Armand Hammer, que era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, negociaba chinchilla y oro con Stalin y nadie decía nada. Se acomodó al orden de la Unión Soviética en los años 40 y 50, hizo una de las fortunas más grandes de Estados Unidos negociando con la Unión Soviética. El mundo de los negocios se amolda. No es cierto que los empresarios pongan y sacan gobiernos, que era un golpe militar, hay algunos empresarios involucrados, sí, pero habría quizá empresarios fuertes que podían impedir el golpe, o estaban del lado del gobierno derrocado, como le ocurrió a Perón, que tenía toda la corte de empresarios de la Argentina en el 55 alrededor, y cayó, y eran empresarios poderosos como para sostener un gobierno según la teoría que le atribuye al mundo de los negocios de desinfluencia. Yo creo que como los medios influyen muy poco, casi nada. No, me parecía que estaba también dividido ese frente, digamos, de cara a las elecciones, bueno, ahora a las primarias, después a la Argentina, como es un país tan inestable, y el gobierno es, el Estado es una proveedora formidable de negocios, en general los hombres de negocios se llevan bien con los gobiernos. Y son siempre los mismos, siempre los mismos. Claro. Hay muchos nombres que permanecen ahí en relación pero no con el tienen gobierno. La influencia que se les atribuye. O sea que vos decís que es la política la que guía. La política es la que manda. La política determina eso de que a un gobierno que le va bien en la economía gana una elección, también es otra fantasía. Si te va muy mal en la economía no vas a ganar la elección. Pero si vos te puede ir muy bien en la economía, y el ejemplo más claro es Pinochet. Pinochet, que había salido de la crisis de los 80 y estaba en el mejor momento de la economía chilena, según los observadores, hasta te diría de todos lados, porque el gobierno que lo sucedió continuó con su programa, fue un plebiscito creyendo que lo ganara y lo perdió. Y lo perdió por la política, no por la economía. Sí, un ciclo que era ya muy largo también, ¿no? No, pero es que la política es lo que determina. ¿La política qué es? La política es crear futuro. El político lo que tiene que hacer es crear futuro, que es decir, generar confianza, que es el principal ingrediente de la economía. La confianza es el principal ingrediente de la economía, pero la confianza la provee la política, no la provee la economía. La economía y política acá, yo por lo menos lo entiendo como sinónimo de peronismo. No, eso porque serás peronista. No, pero los cristianos, los católicos dicen religión es el cristianismo. Sí. No, me parece que es lo que domina la escena, y me parece que por ahí las definiciones, lo que se va saldando al interior del peronismo. El peronismo en la Argentina es la primera minoría.
la primera minoría. El peronismo compromete en los turnos electorales un poco más del 30 y pico de los votos. Puede, cuando logra la alianza con los sectores del voto independiente, ganar una elección. Pero en la Argentina, si el voto no peronista se sindica en un dirigente no peronista, gana las elecciones. Y ocurrió dos veces en 28 años. Ocurrió en el 83 con Alfonsín y en el 99 con De la Rúa. Hubo 2 turnos en donde la oposición no peronista se juntó detrás de un programa, de una persona, de un ticket presidencial y le ganó. El peronismo solo no gana. La transversalidad de la que habla Kirchner ya la usó Perón. Sí. Perón en el 46 fue con Quijano, que era radical. Sí, sí. Era un dirigente de la Unión Cívica Radical muy importante. Porque Perón, con el peronismo ya entonces no ganaba. O sea que lo que Menem está hizo armando lo mismo. Alfonsín con De Narváez, por ejemplo, podría ser un ensayo viable. Pero en la Argentina, en este turno, no ha habido una sindicación de toda la oposición en personalidades fuertes como ocurrió en el 99 con Álvarez de la Rúa, con, digamos, UCR Ferpaso. Eso, nadie ha logrado eso. Yo creo que no lo ha logrado Alfonsín, no lo ha logrado Macri, no lo ha logrado ninguno de los peronismos disidentes, ni lo hubiera logrado el único actor ausente de esta elección, que es ese eje Reutemann de Narváez-Macri, que es un eje, es una familia política muy importante, que es el único sector de opinión que en esta elección no tiene candidato. Y es muy importante por su ausencia. Pero De Narváez es candidato, pero no tiene una referencia. Sí, nacional. pero De Narváez es un personaje extravagante de la política. De Narváez es colombiano y es colorado. Pero es un empresario y no, peronista. pero digamos, él no es una personalidad importante, fuerte de la No política. le gusta que le digan que es colombiano, que se lo recuerde. Bueno, pero él, no, es colombiano. Un juez de la Corte dice que De Narváez no puede ser presidente de la Argentina porque puede ser presidente de Colombia. No lo quiero minimizar, él protagonizó la elección del 2009 en la provincia, estuvo al frente de la lista que le ganó a Kirchner y a Scioli, pero nadie va a creer que le ganó a él. Era la sociedad, el voto sobre el que navegaba De Narváez, que rechazaba al gobierno. Y lo rechazó no solo en la provincia de Buenos Aires, y ahí él yo creo que tuvo una función, pero él no junta ni lo suma a Macri, ni a Reutemann. Bueno, Macri también, en eso me parece que tiene similitudes con el kirchnerismo en tratar de dejar a un costado, o por lo menos en un segundo plano, al peronismo, ¿no? Tanto Cristina, Kirchner en su momento cuando arrancó, Macri también. Néstor Kirchner ha sido el presidente más peronista desde Juan Perón. Sí, pero con el PJ en un segundo plano. Porque no les alcanza para ganar. No pueden ganar solo con el Macri peronismo. tiene una estrategia, me parece, pero similar. Pero todos lo hacen. Macri es otra cosa. Macri es un dirigente conservador de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que hace un armado en un distrito, el tercer distrito en cantidad de votos de la Argentina, ha sido superado por Córdoba en el último censo, que él es un conservador, cuyo entorno íntimo es conservador, Rodríguez Larreta Pinedo, que se basa en un sector importante del peronismo de la capital, que es el peronismo dualdoide que hay, el peronismo de Santilli, de Ritondo, y en el radicalismo. Su ministro estrella es Hernán Lombardi, que fue ministro de la Rúa, y que maneja una tribu importante de radicales de la ciudad de Buenos Aires y que ha sido muy importante en esta última elección. Entonces, es disparatado pensar que Macri se va a volcar por el peronismo, por algún... Él tiene que mantener una red de equilibrio entre esos sectores. Y cuando Kirchner decía, además lo han dicho en los discursos y lo dice Cristina, con el PJ no alcanza. Además, como el PJ en la Argentina son los varones del conurbano, el peronismo es la sonrisa de Eduardo Cabaña. Sí. La mirada de Musi. También ¿Vos crees que alguien puede votar eso? Y creo que millones de personas. El voto moderado que decide las elecciones en las grandes ciudades de la Argentina no vota eso, no vota Moyano. No vota Bonafini, no vota Soblender. Pero me parece que por ahí sí como intendente, ¿no? Curto, Granados, Sí, pero el voto moderado de las grandes ciudades, de los grandes conglomerados urbanos, que decide las elecciones en la Argentina, no vota eso. Claro, la no ciudad vota de para ganar. Ciudad de Buenos Aires. En general. Santa Fe, Córdoba. El peronismo en los años 90, con el mejor Menem, perdió todas las capitales de más de 50.000 habitantes en todo el país. Resistencia, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rosario, Buenos Aires. No. El voto en todo el mundo y en la Argentina lo decide el centro.
Y todos los dirigentes buscan el favor Pero del ¿cómo centro. definís ese gran país que es el conurbano, digamos? El Gran Buenos Aires, primer, segundo cordón. No me pidas, no soy geógrafo ni demógrafo. Pero ¿qué digo, es? me parece que también es el centro, ¿no? Es la metrópoli. Sí, pero ahí vota... Votó Avellaneda de vota Narváez como la en el capital. 2009, ¿no? para legislador. Avellaneda vota como la capital. Loma de Zamora, Morón. No te olvides que en el año 97, Chiche Duhalde, en el mejor momento Sí, sí. de Menem Duhalde, le ganó a Meijide. Sí, sí. Porque no es cierto que el voto del Pero para conurbano... legislador, ¿no? Lo que fuera, pero hay municipios que se perdieron en ese año y no se recuperaron más. El peronismo no recuperó nunca más Morón. Perdió Avellaneda, perdió Lomas de Zamora. No, hay un estereotipo de que el conurbano mata todo y decide todo. Y no, No, creo así. que es la gran fuerza que tiene el kirchnerismo de cara a esta elección. No, el peronismo, pero no le alcanza para ganar. No le alcanza para ganar. Por eso tiene que buscar otros aportes. En el año... en el 2003, bueno, no se puede analizar esa elección con cuidado porque había una crisis muy grande y terminó presidiendo el país quien perdió las elecciones. Pero en el año 2007, Cristina tuvo la concertación con los radicales, que fue muy importante. Cristina fue presidenta por Cobos, porque Cobos te trajo Sí, sí. gobernadores, intendentes y voto radical. Sí. Es decir, en la Argentina no se puede ganar una elección con el voto de un solo partido. Ni el radicalismo lo puede hacer, ni el peronismo lo puede hacer. Por eso uno ve, a veces con desconcierto, estos armados previos a las elecciones, que son, la verdad, de marcianos. Porque en la De Argentina... oficialismo y oposición decís o... Oficialismo y oposición. ¿Cómo podés creer vos que existe... En la Argentina el problema de los dirigentes, ¿sabes cuál es? Que ellos creen saber lo que representan, pero no a quién representan. ¿Vos crees que existe ese votante que va a votar a De Narváez y Alfonsín? Yo creo que no existe. Es medio de Pero marciano. el que va a votar a Macri y a Cristina, sí. El que votó a Macri, que puede votar a No Cristina, sé, existe. eso dicen los encuestadores, lo tienen que demostrar. Yo a los encuestadores no les creo nada. Nada, cero les creo. No, bueno, hay algunos, hasta ministros de Macri que van a votar a Cristina. No sé, no, pero no hay que verlo, hay que verlo. Yo creo que hay un tipo que puede decir, a mí en el rumbo de la ciudad lo voto a Macri, yo a lo mejor en el orden nacional no quiero un cambio drástico. Lo que uno está viendo en las elecciones, ha habido, fíjate, esas 10 elecciones que han ganado los oficialismos, desde todas las que se han hecho desde que comenzó el año, y ninguna de esas elecciones, en esas elecciones, ninguno de los dirigentes que proponen rupturas de modelo han tenido muchos votos. Si vos ves hoy, ¿quiénes proponen rupturas totales? Duhalde, Rodiesa, Carrió. Sí, sí. Wiener es una cosa en el medio, Alfonsín. Alfonsín en el medio.